Erosión, transporte y sedimentación fluvial. Comenzamos nuestro análisis con el ciclo hidrológico, que es el conjunto de agua que circula en la Tierra, sea en estado sólido, líquido o gaseoso. Por supuesto que comprende los procesos de precipitación, escorrentía y evaporación. De tal forma el agua siempre se encuentra en permanente movimiento. La cantidad de agua que hay en la superficie de la Tierra es de 1.360 millones de kilómetros cúbicos. El 97% se almacena en los océanos y solamente el 0.65% corresponde a los lagos y a los ríos. Hay dos tipos de corriente, flujos laminares y flujos turbulentos. Y la velocidad de la corriente es el factor que determina si el flujo es laminar o turbulento. Aquí viene la primera pregunta. La velocidad de la corriente de un río depende de qué factor. Esa es la primera pregunta del cuestionario número 1. El flujo laminar. En él, el agua fluye a poca velocidad. Se traslada formando láminas. Si la velocidad del agua aumenta, el flujo es turbulento y se caracteriza por movimientos caóticos y remolinos. Además de la velocidad, también es importante la viscosidad y la densidad del fluido, la profundidad del agua y la rugosidad del lecho del canal. Si comparamos el caudal de los distintos ríos, vamos a ver el Amazonas, un río que transporta una gran cantidad de agua en comparación con el río Paraná de Argentina. Recordemos que el caudal es la cantidad de agua que atraviesa una sección transversal por una unidad de tiempo. Por eso se mide en metros cúbicos por segundo. El perfil longitudinal de un río es la sección longitudinal desde la cabecera del río hasta su desembocadura. Todo río tiende a lograr un perfil de equilibrio en ese perfil longitudinal, que es una curva suavemente cóncava. Segunda pregunta del cuestionario número 1. ¿Qué pasa si el río alcanza su perfil de equilibrio? ¿Erosiona, deposita sedimentos o solo transporta sedimentos? El nivel de base de un río es algo muy importante a tener en cuenta, y es la menor elevación a la cual una corriente puede profundizar su cauce. El nivel de base absoluto es el nivel del mar. El concepto de reajuste isostático es muy importante. ¿Por qué? Porque si desciende el nivel de base, el río tiene un nuevo potencial para erosionar su cauce. Vamos a ver que esto nos va a dar una pista para comprender por qué se forman las cascadas o cataratas. Aquí estamos frente a la cascada Estepanec, a 3.550 metros en el Cordón del Plata, en la cordillera frontal de Mendoza. En una de las fotografías se ve la cascada en verano y en otra en otoño, completamente congelada. La pregunta 3 dice, ¿por qué se forman las cascadas? Diagrama de Hultström. Define 3 campos: erosión, transporte y sedimentación. De tal forma de que en una de las coordenadas tenemos la velocidad promedio del flujo en centímetros sobre segundo y en otras tenemos el diámetro de la partícula en milímetros. Y se definen 3 campos, uno de depositación, otro de transporte y otro de erosión. Quiere decir que, dada un tamaño de partícula, por ejemplo 0.1 milímetros, a medida que va aumentando la velocidad de la corriente, pasamos del campo de la depositación al campo del transporte y luego al campo de la erosión. Es decir, es un gráfico muy importante para analizar cualquier tipo de río.
Si nosotros analizamos un sistema fluvial idealizado, vamos a encontrar tres zonas: la cuenca de drenaje, en las cabeceras, el sector de transferencia donde se transporta sedimentos y el sector de sedimentación. La cuenca de drenaje comprende todo el área que le proporciona la escorrentía al sistema fluvial. La zona de transferencia justamente es el canal fluvial propiamente dicho, que transporta agua y sedimentos. La zona de sedimentación se vincula con todos aquellos depósitos sedimentarios que se producen cuando el río pierde su capacidad de carga. Pueden ser abanicos aluviales, deltas o llanuras de inundación de un sistema fluvial. ¿Cómo se transportan los sedimentos dentro de un río? Pueden ser por carga en disolución, carga en suspensión o carga de fondo. La carga en disolución a través de moléculas y iones, la carga en suspensión, partículas finas como limo y arcilla, y la carga de fondo son fragmentos de rocas o arena gruesa. ¿Cómo se desplazan? Ya sea por saltación, como si fueran saltando por el fondo, rolido, como si fueran rodando como una pelota de fútbol, o reptación, como si fueran arrastrados por la corriente aguas abajo. Dos conceptos importantes son la capacidad y la competencia de un río. La capacidad es la cantidad máxima de partículas sólidas que un río puede transportar, por ejemplo, 2 toneladas de sedimento por segundo. La competencia, en cambio, es el máximo tamaño de grano que puede transportar una corriente. Por ejemplo, una corriente de montaña quizás puede transportar bloques de hasta 50 centímetros. Pregunta 4 del cuestionario. En el ejemplo A, ¿el río tiene alta capacidad o competencia? En el ejemplo B, ¿el río tiene alta capacidad o competencia? Sistemas fluviales. Hay diversos sistemas fluviales y de hecho es una especialidad dentro de la geología, dentro de la sedimentología. Aquí voy a nombrar solamente dos que son muy conocidos. El meandriforme, donde el río va formando meandros mientras circula en una llanura de muy baja pendiente. Y el sistema entrelazado, que es muy común en las zonas montañosas. Pregunta 5 al cuestionario. ¿Cómo se forman los meandros encajados? Porque dijimos que los sistemas meandriformes se forman cuando un río se encuentra en una pendiente de bajo gradiente. Pero aquí el río tiene meandros, pero ha formado profundos cañones o cañadones. ¿Cómo se ha formado esto? ¿Qué ha pasado aquí con el nivel de base del río? Los sistemas entrelazados se caracterizan por canales que van migrando y que se abren paso entre barras de sedimento que pueden ser de arena o de gravas. Son muy comunes en las zonas montañosas. Aquí lo vemos en el río San Juan, en el río Mendoza, en el río Malargüe. Los abanicos aluviales también son muy abundantes en las zonas montañosas. Se forman cuando un cuerpo de agua que trae sedimentos sale de un frente montañoso, entonces pierde capacidad de carga y deposita los sedimentos en forma de abanico. Por eso se llaman abanicos aluviales. En vista aérea o satelital, el depósito tiene forma de abanico, pero tiene menos de 15 grados de pendiente y se forman justamente con materiales de gravas, arenas y arcillas. Se diferencian claramente de los conos de derrubios. Los conos de derrubios, en contraste, se forman por el desprendimiento de rocas por acción de la gravedad en las zonas de montaña. Por eso el cono de derrubio, si bien tiene una forma de abanico o reloj de arena, generalmente tiene más de 20 grados de pendiente. Puede tener 30, 40 o 45 grados de pendiente.
Aquí vemos en el ejemplo conos de derrubio ubicados en la faz occidental del Cordón del Plata, sobre la quebrada de la Jaula. Aquí vemos también conos de derrubios y laderas de acarreos, es decir, laderas de fragmentos de rocas, en el cerro Adolfo Calle de 4.272 metros en el Cordón del Plata. Las redes de drenaje tienen su propio diseño y es muy importante comprender para qué sirve su estudio. El drenaje es el conjunto de ríos, arroyos, cárcavas, cañadas y demás huellas impresas en el terreno que va a dejar el agua, ya sea que el agua circule en forma permanente o en forma temporaria. Ahora, ¿para qué sirve su estudio? Porque según el tipo de diseño de la red, podemos reconocer a partir de una imagen aérea el tipo de roca, es decir, la litología, y las estructuras geológicas, es decir, los diferentes pliegues o fallas de una región. Hay diferentes tipos de diseños de redes de drenaje. Por ejemplo, aquí vemos el dendrítico, el radial, el rectangular, el enrejado. Un ejemplo de enrejado lo vemos en el sector de Divisadero Largo, en el piedemonte al oeste de la ciudad de Mendoza. Se va a formar en zonas donde haya alternancia de estratos de diferentes litologías, es decir, rocas unas más resistentes que otras, y en presencia también de fallas que pongan en contacto rocas con diferentes propiedades, es decir, granulometrías, cementación, etc. Justamente lo que estamos viendo aquí, que este sistema enrejado se desarrolla donde pasa la falla de Divisadero Largo. Los sistemas en abanico justamente se forman en los abanicos aluviales y tienen esa forma de abanico. Lo que se llama el piedemonte de la precordillera en la región de Cuyo se va a formar a partir de la coalescencia de abanicos aluviales, uno al lado del otro. Finalmente, el agua subterránea es un tema muy importante de estudiar y por ello los que se van a dedicar a la geología lo van a tener como un tema especial. ¿Por qué? Porque más del 94% del agua dulce que está a disposición en el planeta es agua subterránea. Entonces, el agua subterránea representa el mayor depósito de agua dulce que resulta fácilmente asequible a los seres humanos. Comenzamos con el segundo tema: erosión, transporte y sedimentación glaciar. Aquí vemos la pared sur del monte Aconcagua, de 6.962 metros. Sabemos que la Aconcagua es la máxima elevación del continente americano y que la mayor parte de sus glaciares se encuentran ubicados en la pared sur. ¿Por qué? Porque la pared sur es la pared de umbría, es decir, la que recibe menos radiación solar. Es la pared que se encuentra más a la sombra, tanto en verano como en invierno. En cambio, la pared norte es la pared solana, es la que recibe la mayor influjo de la radiación solar y justamente es la vía de escalada normal. Un glaciar es un cuerpo de hielo formado en la superficie terrestre por la acumulación, la compactación y la recristalización de la nieve, y muestra señales de movimiento por acción de la gravedad. Los glaciares forman parte de dos ciclos fundamentales: el ciclo hidrológico y el ciclo de las rocas. Por supuesto que los glaciares se forman a partir de la acumulación de la nieve que se va compactando, va perdiendo porosidad hasta formar el hielo. Los glaciares se encuentran en permanente movimiento.
Hay un flujo plástico, que es el movimiento dentro del hielo debido a la presión. Y también hay un deslizamiento basal, que es el movimiento de todo el glaciar aguas abajo, con ayuda de agua líquida. El balance de un glaciar es el equilibrio entre la zona de acumulación y la zona de ablación, donde se derrite el glaciar. Si el glaciar tiene un balance negativo, quiere decir que se está reduciendo, que reduce su volumen y en algún momento puede llegar a desaparecer. En cuanto a la clasificación de los glaciares, tenemos glaciares descubiertos, donde se ve el hielo a simple vista, y glaciares cubiertos por fragmentos de rocas que le llamamos detritos. Dentro de los glaciares descubiertos tenemos glaciares de valles en sistemas montañosos y glaciares continentales de casquete, como en la Antártida o en Groenlandia. Con respecto a los glaciares cubiertos tenemos la fascia de Termoskarst, que es un tipo de glaciar cubierto, que se encuentra cerca de los glaciares descubiertos en las zonas elevadas, y los glaciares de escombros. Por un lado, para dar ejemplos sobre los glaciares de valle, podemos ver dos ejemplos. El glaciar del Hombre Cojo en el Cerro Tolosa, cerro que tiene 5.332 metros y se encuentra cerca de las cuevas en Mendoza. Por otro lado, también tenemos aquí el glaciar de Orcones Superior en el Parque Provincial Aconcagua, también en Mendoza. Como modelo de casquete de hielo es justamente la Antártida, un continente totalmente cubierto por el hielo, con unos 13 millones de kilómetros cuadrados. Además de los cuerpos de glaciar y los ambientes glaciares, tenemos los ambientes periglaciares, y dentro de ellos se destaca el permafrost, que en su definición son todos los suelos congelados o suelos donde se encuentra agua en estado de hielo congelado. Por definición decimos que se llama permafrost a la porción de suelo o roca que permanece a una temperatura de 0 grados al menos por 2 años consecutivos. Para describir glaciares de escombros podemos usar la palabra permafrost. ¿Por qué? Porque en los casos donde el permafrost esté saturado en hielo y exista una pendiente moderada, este comienza a deformarse, a reptar lentamente pendiente abajo y da lugar a una geoforma periglaciar que se llama justamente glaciar de escombros. Se estima entonces que los glaciares de escombros tienen entre un 10 y un 50% de hielo en su interior. Por lo tanto, constituyen reservas de agua muy importantes. Dentro de estas geoformas hay glaciares de escombros de origen criogénico y otras de origen glaciogénico. Los glaciares de escombros también se clasifican según su actividad. Los glaciares de escombros activos presentan movimiento. Presentan además un alto contenido en hielo en su interior y una pendiente frontal mayor a 35 grados. No tienen vegetación. Los glaciares de escombros inactivos no presentan movimiento. Contienen hielo en su interior, pero su pendiente frontal es más suave, menos de 30 grados, y pueden presentar alguna cobertura vegetal. Finalmente, los glaciares de escombros fósiles no presentan movimiento y no tienen hielo en su interior. Por eso, no se consideran reservas hídricas. Esta información
la pueden profundizar justamente en el Atlas de Glaciares de la Argentina, publicado en el año 2019. Aquí vemos ejemplos de un glaciar de escombros activos, ubicados en la provincia de San Juan. Y abajo vemos un ejemplo de un glaciar de escombros inactivo, ubicado en la provincia de La Rioja. Aquí tenemos una vista satelital del Cordón del Plata, en la cordillera frontal de Mendoza. Su cumbre más elevada es el Cerro Plata, que tiene casi 6.000 metros. Las manchas blancas que vemos en esta imagen satelital son los glaciares descubiertos, que se encuentran en este sector por arriba de los 4.500 metros de altura. Si nos acercamos un poco más, vamos a ver aquí en detalle el glaciar Morenas Coloradas, ampliamente estudiado por investigadores del IANIGLA, aquí en Mendoza. HD es hielo descubierto y GL es glaciar de escombros. Vemos cómo tenemos un cuerpo de hielo descubierto a los pies del cerro Agustín Álvarez y después el desarrollo de un amplio glaciar de escombros que va a formar las Morenas Coloradas. Aquí vemos un detalle de ese glaciar de escombros activos de Morenas Coloradas, el que se ubica entre los cerros San Bernardo a la izquierda y Lomas Blancas a la derecha. Se puede notar perfectamente la estructura de las rocas, es decir, de los derrubios, de los fragmentos de rocas que tiene este glaciar de escombros, en forma de lenguas que parecen como si fueran coladas de lava, pero en realidad reflejan el movimiento del hielo en su interior. Aquí vemos un mapa esquemático del Cordón del Plata, donde se indican los glaciares de hielo descubierto, la fase de Termoskarst, muy cerca de los glaciares de hielo descubierto, y luego los glaciares de escombros activos. Nosotros debemos pensar que la acción del hielo no solamente es a través de los glaciares que van a generar recursos hídricos, aguas abajo, sino que el glaciar va modelando las montañas. Cuando todo un sistema montañoso se encuentra cubierto por glaciares, adquiere la forma de U, en contraste con la típica forma de B de los valles fluviales. Se forman también aristas, circoglaciares y espolones o contrafuertes. Cuando el hielo se retira, van a quedar valles colgados que van a originar grandes cascadas o saltos de agua que drenan hacia estos valles en forma de U. Los glaciares, cuando transportan sedimento, lo hacen como si fueran grandes topadoras. Empujan las rocas, ya sean del borde de las laderas o del fondo del valle, a lo largo de kilómetros, y nos pueden dejar estos bloques errantes, bloques grandes como una casa de 1 piso o 2 pisos de altura, y que han sido arrastrados a veces por más de 1 kilómetro. Un aspecto importante del estudio de los glaciares en Argentina es el Inventario Nacional de Glaciares, que fue realizado por el IANIGLA, el Instituto Argentino de Glaciología, Nivología y Ciencias Ambientales, que tiene sede aquí en Mendoza. Hay una tarea justamente especial en este tema, que es el cuestionario 2, que ustedes van a trabajar sobre el Inventario Nacional de Glaciares y sobre la Ley de Glaciares. La Ley Nacional de Glaciares, promulgada en el año 2010, es muy importante
porque dice que los glaciares constituyen bienes de carácter público. La ley justamente protege los glaciares como recursos estratégicos para el desarrollo de nuestro país. Lamentablemente, en los últimos 50 años se registra un calentamiento global, es decir, en todo el mundo, y esto se refleja en un retroceso de los glaciares, tanto en el Himalaya como los Andes. Aquí tenemos un ejemplo, el glaciar del Cerro Nevado Excelsior, que tiene 5.800 metros en la cordillera frontal de Mendoza. Vemos una fotografía de 1985 y una fotografía del 2015. En 30 años el glaciar ha sufrido una profunda reducción. Eso se observa también en muchos lugares de la cordillera de los Andes a lo largo de nuestro continente. Y esto se debe al aumento de las temperaturas y a la disminución de las precipitaciones nivias en invierno. Los recursos hídricos son esenciales para el desarrollo social y su preservación es estratégica para Argentina, especialmente para las regiones áridas como Cuyo. Hay un estudio realizado en el año 2019 que indica que para la región de Mendoza la reducción de los glaciares es del 46% en los últimos 50 años. En otras palabras, los glaciares han perdido la mitad de su volumen en los últimos 50 años. Para una región como la nuestra, que tiene climas áridos y semiáridos, y que posee oasis artificiales regados por ríos de deshielo como los ríos Mendoza, Tunuyán, Atuel, esto implica una grave crisis socioeconómica, dado que son una fuente primaria para el consumo de agua de la población y para todas las actividades productivas. Uno de los recursos más importantes, si no el más importante de nuestra cordillera, son los glaciares. En los Andes centrales los glaciares son vitales porque otorgan el agua para todos los oasis de la región de Cuyo. Y esos glaciares se alimentan con las nevadas del invierno, que permiten generar arroyos y ríos que luego van a ser usados para consumo